A raíz de la huelga son muchas las madres y los padres que están un poco angustiados porque se dicen o se preguntan qué va a pasar ahora que regresan a clase los chicos, la materia se la van a dar más a prisa, van a perder el ritmo o no se la van a dar. Hoy nos acompaña la psicopedagoga Marta Chávez, quien nos va a dar consejos de qué hacer con nuestros hijos para ayudarlos con la materia. Así es. Buenos días, Marta. Muy buenos días, encantada de estar tenerte aquí. en casa. Gracias. Marta, ¿qué hacer con los chicos que regresan a clase? ¿Cómo ayudarlos? ¿Le van a cambiar el ritmo en la educación? ¿Le van a dar más la materia más acelerada? ¿Se la van a cortar? ¿Cómo hacemos? En primer lugar, es fundamental que todos los padres tengan absolutamente claro que cualquier cambio o suspensión abrupta del proceso de enseñanza-aprendizaje genera no solamente desequilibrio, sino inquietudes sobre el cómo van a ser los docentes y los padres de familia para equilibrar el escasísimo tiempo que le resta a este año escolar con los contenidos acumulados. Si a esto nosotros agregamos el hecho de que aparte de abrupta, esa suspensión fue muy prolongada, está siendo muy prolongada, pues nos encontramos ante una situación que representa todo un desafío como docentes y como padres, porque esto genera repercusión no solo en el aspecto temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino además, muy delicado, en la actitud y la disposición de los estudiantes, sobre todo si se trata de estudiantes que venían rezagados. Además, el momento en el que sucedió la interrupción es el momento menos ideal, porque todavía si ocurre en abril, en mayo, hay más tiempo para nivelar, pero es, como decimos, el último jalón al que se enfrentan los estudiantes, sobre todo aquellos que se ven obligados, que van obligados en alguna asignatura. Entonces van a tener que armarse de muchísima paciencia y utilizar su creatividad para tratar de compensar, porque si el retorno no se da en forma adecuada, esto va a generar muchísimo desgaste, va a acumular mucha frustración y desinterés en los estudiantes. Sí, muy bien. Te acabo de prestar mucha atención a lo que me has dicho y como padre, estrategias a seguir en casa. Lo primero es tener en cuenta, hay muchos niños que todavía no han retomado, porque hay muchos docentes que todavía no se han reincorporado a las lecciones. Entonces, cosas que no hay que hacer, empezaré por las que no hay que hacer. No comportarse como si estuvieran de vacaciones, que pueden levantarse muy tarde, que pasan jugando con videojuegos o viendo televisión, sobre todo en horas de la mañana y en horas de la noche, porque entonces a ellos les va a resultar mucho más difícil retomar el ritmo. Si a todos nos pasa, se ausenta uno un día, pasa el domingo y el lunes cuesta más, casi a todo el mundo se le dificulta más. Imagínense cuando han pasado 3 semanas. Entonces, es importante que empiecen con las rutinas, a levantarse más o menos a la misma hora o por lo menos hacerlo en forma gradual, no permitir electrónicos ni hacer paseos en horas en que deberían ser horas escolares y por supuesto empezar a realizar repasos, para lo cual es importantísimo que los padres utilicen estrategias para poder detectar cuáles son aquellos puntos, asignaturas o contenidos en los que el estudiante está flojo. Hay que realizar toda una clasificación de contenidos para poder priorizar y distribuir en el tiempo de la manera correcta, de modo que pueda dedicarse más tiempo a aquellos contenidos que están débiles. Una manera de hacerlo muy práctica que yo recomiendo a los padres de mis estudiantes es diseñar una trivia, porque si de pronto, de golpe, usted llega como papá y dice, bueno, ya vuelven las clases, aquí está el libro, póngase a estudiar porque hay que reponer el tiempo, eso solamente va a generar rechazo. Te estoy escuchando y es interesante porque se me ocurre, no sé, preguntarte qué pasa uno como papá o como mamá si uno quisiera meterle la materia a la fuerza. Es que a la fuerza nada funciona. No funciona, pero si uno quisiera darle esa materia, ¿qué pasaría con mi hijo? Pasaría que empieza a generar rechazo, que puede desarrollar una sensación de no sentirse capaz, que se vaya acumulando, que a nivel pedagógico se denomina indefensión aprendida. Creo que no soy capaz, porque es demasiado y no lo logro sobrellevar. Y tal vez no es que no es capaz, es que es demasiado y en muy poco tiempo es muy difícil darle vuelta a la tortilla, cambiar el cassette, el chip, para de pronto de una situación en la que estaba prácticamente sin hacer nada porque los papás no sabían cómo manejar la situación, a que me he enfrentado a grandes cantidades de materia. Claro. Ahora, bien, como padre y madre en casa están trabajando los dos, ¿qué estrategia debemos seguir para establecer un horario de estudio, ¿no? Papá trabaja, mamá trabaja, ¿qué guía le dejo a mi hijo?
Lo ideal sería, que no siempre se da, tener alguna persona encargada de supervisar que el niño cumpla con algún horario. Yo insisto en que practiquen, por ejemplo, el fabricar algún tipo de trivia, buscar los cuadernos y los libros con los contenidos ya repasados, más o menos de que se produjo la interrupción del curso lectivo a un mes atrás, y empezar a realizar trivias con tarjetas. Vamos a jugar como una trivia y a lanzar preguntas en desorden mezcladas sobre todos los contenidos estudiados y tomar nota. Esto le va a permitir a los padres darse cuenta cuáles contenidos están dominados, cuáles no están en proceso de ser dominados y cuáles definitivamente el niño no domina. Y entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto de partida, ya puede el padre de familia decidir que va a dedicar mayor tiempo a los contenidos que definitivamente no domina y dejar en último lugar los que el niño ya comprende, ya ha asimilado bastante mejor. La primera recomendación es que no hagan periodos largos de estudios, deje una agenda en forma segmentada, es decir, en lugar de estudiar el capítulo de 20 páginas en forma completa, indíquele que repase 2 páginas, luego el siguiente apartado, haga una pausa, haga otra cosa, se mueva, juegue con algo, porque, insisto, incorporarlo en la rutina de golpe genera repercusiones que al final van a lograr el efecto contrario. Y con todo respeto, no es culpa del niño. Claro, en todo caso, los padres también debieron haber planeado alguna agenda desde el principio, pero entendemos que tampoco es culpa de ellos, no son docentes. Hablando de eso, que no es culpa del niño, ¿qué recomendaciones debo darle yo a mi hijo ahora que están pronto a volver a clase? ¿Qué actitud debe tomar ante el maestro o ante la escuela a la hora de regresar? Qué gran pregunta, muchas gracias. Esperaba que preguntara eso. Pase lo que pase, independientemente de si estoy o no de acuerdo con la situación, el maestro es el maestro. He escuchado a muchos padres quejarse de los maestros, ellos tendrán sus razones, nunca debemos quejarnos ante el niño de un maestro. Y considero que lo más sano es explicarles, sobre todo a los más grandecitos, explicarles la situación. Hay una situación que se está dando en el país que produjo esta interrupción y, mi amor, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, vamos a tener que esforzarnos un poco más, pero lo vamos a lograr. Nunca hablarle mal del maestro, que eso es algo que muchos padres están haciendo y puedo entenderlos, no los censuro, muchos están desesperados. Tengo mamás que me dicen, es que llevo 3 semanas con una niña con déficit de atención que ya no sabe ni dónde meterse de la desesperación. Pero si nosotros alimentamos este rechazo, el niño va a entrar con una actitud negativa. Siempre la parte positiva. Volviendo a esta pregunta que te acabo de hacer, entonces sería importante que papá o mamá vayamos a la escuela, hablar con el profesor o la maestra y decirle qué materia puedo yo reforzarle en casa, cómo puedo ayudar a mi hijo, cómo puedo aportar algo positivo, tomando en cuenta lo que tú mencionaste, que ya estamos en la recta final. Estamos al final. Definitivamente la comunicación de doble vía entre el hogar y la escuela es insustituible, con huelga o sin huelga, y sobre todo si hubo una huelga. Es muy importante que reiniciando se acerquen, incluso muchos padres de familia o la mayoría tienen contacto vía WhatsApp, vía telefónica o vía correo electrónico con los docentes, que aunque estén en huelga, podemos pues usar ese recurso para preguntarle qué contenidos siguen. Muchos ya tienen los contenidos, otros no. Dígame qué puedo ir repasando para ir introduciéndolo en la rutina paulatinamente. Y definitivamente apenas reinicie el curso, acercarse para preguntarle cuáles son las prioridades y no perder de vista que hay muchos niños que van a necesitar ayuda profesional, sobre todo si venían rezagados. Marta, me quedó clarísimo, creo que a todos en casa también. 1.000.000 de gracias por tus recomendaciones. Gracias, de verdad que sí, Marta. Sí. Gracias.